100 estaciones, miles de kilómetros compartidos y un mismo destino, el corazón. Hay momentos en la vida donde no se celebra una meta, se honra el camino. 100 conversaciones, 100 historias, 100 oportunidades de volver a creer, a crecer, a aprender y a hacer. Pero el verdadero logro no es llegar, es decidir continuar. Continuar con mayor profundidad, con más verdad y con más propósito. Bienvenidos a 100 y más, una edición especial del podcast de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Iniciamos una nueva etapa, alcanzamos una nueva cumbre, pero mantenemos la misma misión: compartir historias de transformación para ayudarte a ti a emprender el vuelo. Porque lo mejor de este viaje no es ese a donde llegamos, sino con quién volamos. Llévame contigo y vuela. 100 y más, el viaje continúa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Llévame Contigo y Vuela. Un espacio donde la tanatología, la crianza consciente, la salud mental y el coaching de vida se encuentran para ayudarnos a soltar las anclas y reconocer nuestras propias alas. Hoy, nuestro vuelo cruza fronteras. Queremos dar una bienvenida muy especial a toda nuestra comunidad en México, especialmente a mi tierra, a Hermosillo, Sonora. Un abrazo cálido a quienes nos escuchan en los Estados Unidos, en Colombia, Argentina, Puerto Rico, Perú, El Salvador, Costa Rica, España y hasta Japón. Y en cada lugar, en ese rincón en donde un corazón en este momento, como tú y como yo, está buscando sanar. Gracias en verdad de todo corazón por elegirnos para acompañar tu proceso de vida. Hoy, en nuestra serie 100 y más, nos adentramos en un territorio profundamente sagrado. Y a veces, créanme, porque ya he trabajado también esta parte en mí y considero que nunca es un trabajo terminado. Esta parte de trabajar en nosotras mismas es dolorosa y me refiero a la relación con nuestra propia madre. Y para guiarnos tenemos a una mujer extraordinaria, que dicho sea de paso, quiero decirles que yo la conocí en un aeropuerto, en el aeropuerto de la Ciudad de México, en ese lugar que para mí resulta fascinante visitar cada vez que estoy en el aeropuerto, y me refiero a una librería, porque ahí fue donde conocí a nuestra invitada especial, a Lidiana. Ella se describe a sí misma no solo como psicóloga y consteladora, sino como una mujer que tras años de buscar respuestas en la academia, entendió que sanar no es un destino lineal, sino un retorno al hogar interno, es decir, ir siempre hacia nuestro interior y recorrer, como les digo yo en muchas ocasiones, carreteras abruptas. Es como viajar en una montaña rusa, ir hacia nuestro hogar interior. En el prefacio de su libro, Lidiana nos confiesa que ella misma, al igual que yo, tuvo que caminar el sendero de reconocer su propia herida para poder maternar su vida y también su historia. Hoy recibimos con profunda admiración a la doctora Lidiana García, psicóloga, consteladora y ante todo, en verdad, una vez que ustedes lean este maravilloso libro, van a estar de acuerdo conmigo, que más que ser una psicóloga y consteladora, Lidiana es una arquitecta del alma. Nacida en Puerto Rico y reconocida internacionalmente, Lidiana ha pasado casi 2 décadas, así como me escuchan, 2 décadas descifrando los hilos invisibles
de la herida materna y también del trauma familiar. Su enfoque holístico nos invita a dejar de ser víctimas de nuestra herencia para convertirnos en las creadoras o creadores de nuestro propio bienestar. Hoy, amigos y amigas del mundo, en Llévame Contigo y Vuela, nos enseña que sanar la raíz es realmente una gran tarea personal y única para desplegar nuestras alas. La autora de Transforma tu herida materna hoy está con nosotros. Lidiana, gracias por volar con nosotros el día de hoy. Oh, wow. Esta introducción la voy a volver a escuchar cuando necesites levantar los ánimos. Qué hermosa. Ha sido un placer estar aquí. Estoy muy feliz de poder compartir esta información y me siento muy orgullosa y muy como ese sentido de humildad de wow, como wow, aquí estoy. Así que muchas gracias. Fíjate, Lidiana, que si tú te sientes feliz, la verdad es que yo en este momento me siento como un niño que acaba de conocer a un superhéroe, que acaba de conocer a un personaje de sus caricaturas favoritas, de su serie, de su película, porque ciertamente, y lo he compartido mucho en los episodios de Llévame Contigo y Vuela, que para mí una de las grandes terapias que me ha funcionado a lo largo de mi vida desde que empecé a recorrer este camino de transformación y sanación personal ha sido precisamente la biblioterapia. Y es una de las grandes herramientas que como terapeuta y tanatóloga también brindo a todas las personas que me toca acompañar desde el alma a que lean este libro. Y créeme que este libro va a formar parte del buró de cabecera de mis consultantes, porque es un libro confrontador, revelador, y tenerte a ti realmente aquí en Llévame Contigo y Vuela, me siento como una niña. Así que muchísimas gracias, Lidiana, por estar aquí con nosotros. Y sin más preámbulos, si me permites, porque ya me quema tu libro en mis manos, pues ya me gustaría entrar a la entrevista y haciendo un diagnóstico del alma y desde una visión tanatológica, me gustaría, Lidiana, que abras esta que es tu obra con una premisa poderosa. La herida, tú nos planteas en tu libro, no es solo el lugar en donde nos duele, sino es un lugar por donde nosotros entramos a nuestra propia sanación. Lidiana, muchas veces las personas sentimos un vacío en lo más profundo del alma que no sabemos cómo nombrar. ¿Cómo definirías tú, Lidiana, la herida materna? ¿Y por qué a las personas nos cuesta tanto aceptar que nuestra propia madre, siendo nuestra fuente de vida, también puede ser la gran fuente de dolor, Lidiana? Sí, así mismo es. Pues mira, de manera más sencilla, y luego de escribir el libro, esta no está necesariamente en el libro, pero la he podido integrar y la miro como la herida de origen. Y cuando hablo de eso, es de esa herida de origen de dónde venimos, porque nuestra madre es la que nos abre la puerta a la vida. Y cuando digo eso, rápido pienso en la parte en el momento que estamos viviendo, claro, porque todavía la mayoría de los humanos nacemos a través de un cuerpo de una madre, pero está lo que es el in vitro y todas las otras cosas que pueden cambiar. Pero nuestra madre, ese óvulo que donó, cargarnos en ese vientre, todo eso, esa es nuestra primera relación con nuestro vínculo, con sentirnos que merecemos, que somos suficientes. Pero cuando en ese vínculo con mamá, no se pudo dar lo que necesitábamos, no necesariamente porque ella era mala, ahí hablo mucho de circunstancias, traumas, opresiones, cosas que carga también tu mamá, que no pudo brindarlo. Entonces ahí nosotros no pudimos internalizar esas cosas hermosas que se pueden internalizar cuando tenemos un vínculo saludable con nuestra madre, que es sentirnos protegidos, sentirnos que alguien se preocupa por nosotros,
que alguien está buscando hacer lo mejor para nosotros, sentirnos amados incondicionalmente. Eso de amar incondicionalmente es algo súper grande que es muy difícil de poder entenderlo y que muchas veces se cría con condiciones. Y la tercera, esa parte de nosotros poder internalizar el merecimiento y ese amor propio que luego, o sea, lo que recibimos o no recibimos de nuestra madre es lo que internalizamos. Y somos ahora adultos y nos tratamos como esas primeras 7 años de experiencia con nuestros vínculos más fuertes, incluyendo mamá. Así que ahí está la herida materna. So, en cierta manera, todos tenemos un nivel de herida materna. Y cuando hablo de eso es porque vivimos en un mundo y ahora mismo lo que está pasando en el mundo, yo vivo en Estados Unidos y lo que está pasando en el mundo está muy intenso, se está trayendo mucho la información y la atención a lo que es el patriarcado, la opresión a las mujeres. Y la madre crió dentro de un sistema opresivo hacia la mujer. Y por eso en el libro también hablo del machismo y el marianismo, cómo se ve en la cultura latina, pero la mamá ya de por sí viene en un sistema, a menos que vivas en una comunidad indígena que todavía está aparte, pero si no, todavía vivimos en un sistema que no está hecho para cuidar a la mamá. No cuidamos a lo que da y sostiene vida. So, la mamá no puede necesariamente brindarnos todo eso. Viene con unas cargas, viene con un dolor, con unos límites. Así que de esa manera es la parte individual de la herida materna, pero tiene que ver con todo el contexto y con todo lo que pasó. Y la historia de mamá, ¿qué le pasó a mamá? Mamá fue una niña, fue una adolescente, fue una joven, fue una adulta. Y dependiendo cuándo te tuvo 20 y pico, 30 y pico años de vida antes de tenerte. Tú la conoces como tu mamá, pero esta es una persona, una mujer que tiene toda una vida, que tiene toda una experiencia, que también tuvo una madre, que probablemente no recibió de su madre lo que necesitaba. Y esa abuela también tuvo una madre y así sucesivamente. So, aquí esa parte de la parte transgeneracional es muy importante porque nuestra historia va a hablar mucho de eso que pudo y no pudo dar. Claro. Y al principio de esta entrevista mencionaba y a todos nuestros oyentes que es un libro disruptivo, es un libro híjola, que mueve las fibras más delgaditas y profundas de nuestro ser. Eh, es un libro por lo que también tú nos estás compartiendo en este momento y así lo puedo interpretar, que es un libro altamente compasivo, más que criticar y enjuiciar a nuestras propias madres. Es un libro que nos lleva a precisamente comprender la historia de nuestras madres para poder también comprender a su vez lo que nos ha pasado para dar pie precisamente a sanar nuestras propias heridas, Lidiana. Correcto, para mí era muy importante mantener esa mirada compasiva, porque si no siento que estaba participando del sistema que oprime a la mujer, porque es que hay que ponerlo en el contexto. Y también hay que recordar que la manera que yo lo veo es cada generación, la mayoría, porque siempre va a haber el 0.1%, vamos a poner, hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. Y también cada generación tiene el contexto de lo que esté pasando. Y he escuchado mucho de esto y para mí es importante que quizás los sacrificios, por ejemplo, como en el libro, muchos de los ejemplos son con las comunidades inmigrantes que yo trabajaba en Estados Unidos. Esa mamá migró a Estados Unidos, a una ciudad que ahora no tiene muchas veces la comunidad, tiene que tener trabajo, 2, 3 trabajos, para poder pagar los biles, para poder tener un techo, brindar la comida. Si no se pone ese contexto, lo que ella quiso hacer es darle una mejor vida a sus hijos, porque si tú le preguntas, eso es lo que ellas hacen. Vine aquí, estoy haciendo este sacrificio para darle más oportunidades educativas, más oportunidades de vida, y esa fue su fin, eso fue su misión, eso fue lo que ella se enfocó como lo principal que quería brindarle a sus hijos. En ese momento tampoco se hablaba de esto, no se hablaba de salud mental, eso se veía como para los locos, no se hablaba de lo que nos pasó a tu abuela, a tu mamá, no se hablaba nada de eso. El contexto histórico tampoco tenía eso, así que ella hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo.
Y por eso para mí esa mirada compasiva es esencial. Incluso como consteladora, cuando empezamos a apuntar dedos, estamos rechazando, estamos participando en ese rol de rechazar, lo cual es bien en contra con la filosofía de las constelaciones, que es integrar y a sentir a todo tal y como es. Entonces, para mí era muy importante traer esa mirada, porque trabajando también con personas mayormente jóvenes se quedan en la culpa y se quedan en el coraje. Es que mi mamá no me hizo esto, mi mamá no fue así, y quieren volver y tener esa conversación y me preguntan, cómo le digo a mi mamá que eso no estuvo bien? Y yo, espérate, vamos a echar para atrás. ¿Para qué? Para que ella te pida perdón, para que ella cambie cosas. Y muchas veces lo que pasa es que van a la mamá y uno ve esos reels y las cosas graciosas de los memes, y la mamá dice, yo no hice nada, no se acuerda. O te nega lo que le estás diciendo. Entonces se crea más ese dolor porque se sienten, pasé por lo que pasé y ahora mi mamá tampoco lo reconoce y no hace nada para cambiarlo. ¿Y después qué pasa? Esta generación es la generación de no comunicación, corto a mi madre, y entonces no sana porque se queda con el coraje. Ella piensa que está haciendo algo al crear esos límites, pero no, se queda con el coraje y eso lo sigue repitiendo. Y yo digo, si no se integra y se sana esa herida, vas a seguir repitiéndolo. Ya sea si tienes hijos o en tus relaciones o con las demás personas, eso se sigue, porque vínculos nos impactan también con las relaciones con las otras personas y con nosotros mismos. Claro. Liliana, ¿cómo podemos nosotros el trauma causado por la figura que debería ser para todo hijo, para toda hija, ese lugar seguro que es nuestra madre, convertir ese trauma realmente en una experiencia que a nosotros nos ayude a sanar y fundamentalmente tomar nuestro lugar como hijos? Uf, sí, ya cada cosita tiene como un proceso, ¿no? Pero en general, en el último capítulo hablo de este proceso que pienso que sería muy bueno, que es trabajar con el duelo de la madre que querías o que necesitabas, que no tuviste, o que ahora en la adultez, porque es que la madre es, incluso hasta después de la muerte, hay personas que dicen, ay, tengo relación con mi mamá, o, o sea, después de la muerte, o sea, siento la conexión con ella, o me vienen mensajes, hay personas que dicen, no siento nada, o sea, las relaciones traspasan la muerte en ese sentido. Y es ese duelo de lo que necesitabas trabajarlo, y el proceso de duelo tiene todas sus diferentes fases y momentos, no es lineal tampoco. Ojalá fuera lineal, ojalá uno diría, pasé del coraje, next, pasé. No, no funciona así. Pero es procesar esas emociones, lo que es la negación, sentido de coraje, la tristeza, el tratar de negociar si hiciera esto, ya eso no se hiciera, y poder movernos más, aceptar a mamá tal y como es. No seguir creándonos esa fantasía de la mamá ideal y esperando que la real lo sea. Y puedes decir, así es mi mamá. Mi mamá no puede hacer esto, mi mamá no puede hacer aquello, mi mamá no me puede brindar esto, pero así es ella. Y déjame aceptarla tal y como es, porque cuando uno es niño, uno también crea fantasías. Uno ve a los hijos, a los padres como la superheroína, y poco a poco se va dando cuenta cuando empieza a crecer, a la escuela, a comparar. Y en la adolescencia usualmente es que ahí ya se fue la burbuja del superhéroe y empieza uno a decir, ah, wow, esto no es así, esto no es así. Pero uno poder ir para atrás y con ese niño interior, que también es otro de los pasos, trabajar con ese niño interior, con lo que no recibió, a las edades que recibieron. Y así se puede hacer mucho trabajo muy hermoso con el niño interior, pero sanando ese niño interior y luego entonces conectando con una idea de una madre que uno internalice, o también conectar, por eso lo de la madre tierra, o también conectar con alguna figura espiritual para cada quien, si conecta con eso, con algo que se sienta que puedas recibir ese aspecto maternal. Y entonces ya no tenga que estar buscando afuera, sino lo puede recibir uno mismo, y uno se convierte en ese adulto ocupando el lugar de soy la hija, ya no me toca, o el hijo, ya no me toca ser la madre de mi madre, ser la confidente de mi madre, salvar a mi madre,
y poco a poco te vas poniendo en tu lugar, asintiendo a todo tal y como es, a todo. Y no es fácil, lo digo y no es fácil. Yo también he pasado por mis cosas, no es fácil, pero es un proceso y uno va sintiendo una paz y una tranquilidad cuando uno empieza a quedarse en el lugar y uno dice, eso no me toca. Puedo aceptarlo tal y como es, recibo lo que pueda recibir porque nuestra madre, pues esa parte de esa idea de la jerarquía, ella brinda, uno recibe lo que uno pueda recibir y ya, respiro, suelto cualquier expectativa y sigo mi vida. Y lleno esas lagunas que se me quedaron vacías yo misma, a través de cuidándome, amándome, protegiéndome, dándome buenos consejos, a través de la biblioterapia, buscando terapia, constelaciones, etcétera, etcétera. Yo puedo recibir eso. Y tampoco buscarlo en una pareja, porque eso pasa mucho. No buscarlo en una amiga o esperar que entonces el hijo se convierta en tu madre. Ujú. Eso, cuidado con eso Queremos también. llenar de alguna manera esos vacíos. Me llama mucho la atención porque nos mencionas cómo ese niño o esa niña ocupando esa etapa vital de la vida va creando sus propias expectativas acerca de mamá. Y a veces los hijos solemos ser crueles porque en nuestra idealización, en nuestras expectativas, dibujamos una mamá perfecta. Y el niño, por biología, por ser un ser social, necesita eh, que legítimamente se atiendan todos aquellos requerimientos que él tiene en su interior. No solamente de ser amamantado, de darle comida, sino también el cuidado, la protección, la seguridad, la validación de sus emociones, ese acompañamiento emocional. Entonces, sin duda alguna, el también, y lo mencionabas tú en tu libro, ocupar nuestro lugar como hijos nos va a dar a nosotros también esa luz que nos va a ayudar a transformar nuestro presente. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Sí. Aquí, mientras uno va siguiendo a ocupar el lugar, hay unos ejercicios que sí en el libro mencionó uno, el de poner la imagen y el acercarse y sentir el cuerpo, que son un poco más como de la filosofía de las constelaciones, o por lo menos así fue que los aprendí. Hay otros ejercicios de poner, he tenido maestros de constelaciones que hablan, tomar como una roquita, o sea, una piedrita y pensar que simboliza ponerlo y mamá, tú eres la grande, yo soy la pequeña. Con esas frases de sanación son muy buenas porque te va poniendo en ese lugar, ese respeto hacia los grandes y yo soy el pequeño, yo estoy aquí, tú das y yo recibo. Y mientras esas frases, que también en el libro incluyo varias, son maneras que te pueden ayudar. Y lo otro es la acción. Y esa parte, si ya llevabas ocupando el lugar que no era tuyo, y dependiendo cuál es, porque aquí hay muchas complejidades, empezar a crear esos nuevos límites con amor. Y hay veces que no te van a entender. Entonces, poder entender a ti mismo, decir, oh, wow, espérate, me siento ahora con culpa porque mi mamá se molestó conmigo porque no le resolví esto. Entonces, ¿cómo tú seguir contigo mismo recordándote? Y claro, hay contexto y hay contexto, hay cosas que uno puede ayudar y no es desde la perspectiva de yo sé más, yo soy más grande que mi mamá, es que tengo información, déjame brindarlo, pero mi mamá todavía tiene aquí cuando viene mi bilingüismo, iba a decir un choice, la mamá tiene la destreza de escoger si quiere seguir tu recomendación o no. Y si luego que le brindaste toda la información, ella no lo hace, no es de molestarte, porque ella es adulta y ella es la madre y uno es el hijo. Entonces, por eso mucho de esto es en la acción, en el día a día, en el día a día. Y uno desde el hijo. A mí me gusta también cuando se hacen constelaciones y alguien está representando a la madre o con un muñequito o con alguien físico o hasta con un papel y tú sientes que la madre está mirando hacia la muerte o está en una posición como vulnerable y uno puede respetar y a sentir, o sea, no ir a mover a la mamá, no ir a salvar a la mamá. Eso es bien fuerte cuando uno está en la constelación porque es como
uno lo está viendo, en especial cuando hay una persona que está representando a mamá y uno ve a mamá como débil en una esquina o algo y uno siente ese deseo de salvarla y uno poder sentirlo y con frases sanadoras uno puede hablarlo y poder mantenerse en su lugar. So, sí hay varios ejemplos, pero en general yo diría que en el día a día, ahí es donde lo va a mostrar si te estás quedando en tu lugar, en ese día a día. Y ese lugar también incluye cómo tú te brindas ese amor propio y cuál es esa madre interna que has creado, cuál es esa persona interna. Eres la persona y usualmente cada individuo en general fue criado y fue socializado y el sistema también apoya a que seamos los peores, que nos, o sea, nos criticamos peor que nadie, no nos cuidamos, cuidamos a todo el mundo, no nos cuidamos, no nos brindamos nada de compasión. Ahí también va eso. Entonces, cómo nosotros nos vamos brindándonos todo eso para poder em, cambiar ese mapa interno de nuestra forma de ser. Liliana, si sanar entonces no es cambiar a nuestra propia madre, entonces, con respecto a todo lo que nos estás diciendo, ¿qué significa entonces maternarnos a nosotros mismos? Convertirnos en nuestras propias madres internas, como lo mencionabas. Sí, pues ahí con siguiendo este ejemplo de cómo podemos protegernos y qué significa eso para ti. Y si lo ponemos, como digo en puertorriqueño, arroz y habichuela, arroz y frijoles para la mayoría de las demás personas. Aquí lo que estoy hablando es esa parte de protegerme. ¿Cómo me protejo? ¿Qué cosas hago? ¿Voy al doctor? ¿Qué como? ¿Cómo duermo bien? ¿Pongo límites? En el trabajo, ¿cómo hablo para proteger mi energía, proteger mi salud? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo también la parte del amor propio? ¿Qué significa para mí amarme a hoy? ¿Qué cosas puedo cambiar en mi calendario? Porque si hago eso, estoy sobretrabajando y no me estoy mostrando amor. ¿Qué cosas tengo que cambiar en las relaciones? ¿Qué relaciones tengo que poner más límites? Para decir si me estoy amando, porque estoy en una relación que es casi de madre e hijo con alguien que es par, una amistad, una pareja. Estoy dando, dando, dando y no recibo. O no permito recibirme porque eso también pasa. Si no permito recibir lo que las demás personas quieren brindarme, personas de amor, personas de confianza, que me puede venir de ayuda, y yo lo bloqueo, no me estoy amando, no me estoy cuidando, no me estoy protegiendo. Esa compasión, ese sentido de compasión, ¿cómo me lo estoy dando? Ese lenguaje interno, el self-talk en inglés, o sea, ese lenguaje interno, ¿cómo nos estamos hablando? Ay, mira lo que hiciste, siempre haciendo esto, mira que no eres malísimo, eres la peor. Captar ese lenguaje cuando podemos captarlo y decir, espérate, pausa, respiras, te orientas. En el libro tengo muchos ejercicios como de atención plena para volver al presente y déjame cambiarme, oye, estás teniendo un día difícil. Uf, estamos en un, un eclipse, Mercurio retrógrado, todas las cosas en la vida, la guerra, todo lo que está pasando. Claro que mi cuerpo va a estar un poquito más en hipervigilancia. Claro que voy a sentirme un poquito más agitada. Claro que todo esto. So, déjame tomarme mi agüita, mi vitamina, ir a hacer ejercicio, llamar al doctor, hacer las cosas que me ayudan, trabajar en la naturaleza, tomar un poco de sol, tomar aire fresco, la caminata, hablar con las amistades. Todo eso son ejemplos de maneras de protegernos, amarnos y cuidarnos. De convertirnos en nuestras propias madres. Correcto. Liliana, muchas veces los hijos señalamos, criticamos y hasta juramos que no vamos a repetir las historias de nuestras propias madres. Y a Sí. veces sentimos que ejercemos una lealtad invisible. Y Mm. esta lealtad pareciera que nos va empujando a cargar cada una de las heridas de nuestra madre, incluso hasta de nuestras abuelas y del clan de mujeres al cual nosotras pertenecemos. ¿Cómo empezamos a soltar ese peso que no nos pertenece, pero que si al quererlo soltar, sentimos que estamos traicionando no solamente a nuestra mamá, sino a las mujeres de nuestro clan? Mm. Uf, este tema es
pica y se extiende, como decimos en Puerto Rico, porque es algo, de nuevo, una lealtad invisible. O sea, el primer paso es reconocerla. Y para reconocerlo, por eso en el libro hablo en el capítulo de la parte de nuestros ancestros, empezar a conocer a nuestros ancestros. Y no solamente la información que tengas, porque la mayoría de la gente dice que yo no tengo información, nadie me ha hablado, etcétera, etcétera. Pero puedes buscar maneras. Están las páginas como la página gratuita familysearch.org, que está en el libro, puedo pasártela y lo puedes poner en el copy de la descripción. Esa página es gratuita. También hay páginas pagadas, porque claro, la página gratuita, o sea, entender un poco que es viene de un grupo religioso de Estados Unidos que lo tiene. Entonces, están esos recursos, está el recurso de preguntar, está el recurso de sentir en tu cuerpo, empezar, la intuición va a ser muy importante, conectar con nuestro cuerpo, conectar con esa respuesta de sí o no, fuera de una respuesta traumática de peligro, porque nuestro cuerpo cuando está en peligro te dice, corre para aquí, haz esto, eso también existe, pero poder discernir cuál es nuestra intuición que te dice, ¿y dónde lo sientes? Yo lo siento como en el estómago, como ese, nope, sí, y empezar uno ahí a conectar. La otra parte, aparte de los ancestros, es también saber de dónde viene tu familia. Y al final del día en América Latina, claro, vamos a tener unos aspectos particulares, pero en la mayoría somos una mezcla de ¿qué? De los colonizadores españoles que vinieron y se quedaron en América Latina, crearon colonia, crearon comunidad, matando a los indígenas que habían y también trayendo en muchos de los lugares a personas esclavizadas de África. Entonces eso es lo básico, que en general ay Dios, ¿cómo se dice? El mestizaje. El mes. Eso, sí, eso es parte de nuestra historia. Claro, unas personas van a tener un porcentaje, si te haces la prueba de ADN, vas a tener un porcentaje más de portugués o de español o más indígena, etcétera. Pero esa es nuestra historia. Y luego busca esa historia. Tú hablaste de tu pueblo en Sonora. ¿Cuál es la historia de ese pueblo? ¿Qué pasó allí? ¿Cuáles eran esos indígenas de allí? ¿Cuáles eran esas comunidades indígenas que vivían allí? ¿Qué tradiciones tenían? Y ahí uno va conociendo. So, el conocer información para mí es el conocimiento de información es para mí una de las mejores maneras de empezar uno a conectar, espérate, ¿qué pasó aquí? Y luego empieza a ver las historias que uno las toma por sentado. Y me fascina cuando me siento con personas y empiezo a preguntarles sobre sus abuelos y me dicen, sí, y lo dicen como si no fuera nada. Sí, porque mi abuelo, cuando la mamá estaba pariendo, murió en el parto. Y entonces lo crió el tío y separaron a los hermanos y lo dicen como si estuvieran diciendo, me compré un café y un pan. Y yo, espérate, wow, qué impacto eso cae a ese infante que estaba unos segundos con mamá en el vientre y de momento nació y ya no tiene ese olorcito de mamá. Y entonces separaron a todos los hermanos, el impacto en la familia es huérfano, o sea, todo eso. Entonces, luego, ¿qué pasó? Entonces mi papá se fue y nos abandonó. Ok, vamos viendo un patrón. Y entonces esas historias que uno dice, así es mi historia, póngase como esa orejita de, no sé, de psicólogo, de explorador y diga, ¿cómo esto pudo haber afectado a mi familia? ¿Y qué lealtad puedo tener? En general, la mayoría de las mujeres, y con el machismo y todo lo que ha pasado, tenemos unas lealtades invisibles con las mujeres de nuestro clan que sufrieron a manos de hombres y que dijeron, yo me voy a convertir en autosuficiente o no te cases o no hagas nada o tenemos coraje y lealtades de sentir que no vale la pena enamorarnos. Trabajo con mucha gente así, mamás criando solteros, que la abuela también fue soltera y entonces la joven no puede conseguir pareja, todo el mundo que se le acerca no es una buena situación y uno dice, aquí hay algo. Entonces uno va viendo las lealtades que uno tiene. Por ejemplo, me quedé huérfano, luego el papá se abandonó, luego entonces me quedé con una pareja que me pegaba, pero me quedé porque imagínate, mi papá me abandonó. Yo no le voy a hacer eso a mis hijos porque yo sufrí. Entonces aquí van esas historias que uno empieza a ver qué impacto, o sea, qué le pasó, qué pasó mamá, qué le pasó abuela, qué le pasó a tu bisabuelo,
¿Qué le pasó a la gente, a los grupos originarios de donde tú vienes? ¿Qué le pasó? ¿Qué historias están pasando en tu país? Ahora mismo están pasando situaciones en México, ¿verdad? Y en Estados Unidos, que en parte es porque no han aceptado, bueno, estoy hablando de Estados Unidos, en parte es porque no se ha aceptado las condiciones cómo se originó este país también. Puerto Rico, su historia, más de 500 años siendo colonia y nunca hemos sido independientes en esos 500. O sea, aquí va. Entonces, ¿cómo crea eso? ¿Cómo nos impacta eso a la psiquis colectiva de esa comunidad? ¿Y qué lealtades podemos crear por miedo? Y las lealtades son muchas veces por querer pertenecer. Queremos pertenecer a nuestro clan. Y es como un club que no de manera consciente necesariamente firmamos, pero ahora pensamos que si nos vamos, nos van a alejar y nos van a rechazar y nadie va a estar ahí. Y recordemos que como humanos en general, ese miedo a ser rechazado en un momento era peligro de muerte. Si la comunidad indígena te hubiera rechazado y te hubiera sacado del clan, ibas a estar solo en la intemperie, con los animales que hay, que podías morir. O sea, es más, alguien solo tiene más chance de morir que en un grupo. Así que está esa parte biológica de nuestro cuerpo también saber y sentir, si me rechazan, me puedo morir. Aunque no necesariamente sea realidad, pero eso está dentro ahí. Eso es la parte primitiva que tenemos como biología humana. Y la lealtad, entonces, me quedo para pertenecer, me quedo con esta ilusión de que si pertenezco a este grupo, me van a proteger, me van a amar, y si me salgo, no. Y ese proceso, luego que uno logra esa información que te hace sentido, y uno dice, uff, quizás aquí hay una lealtad de esto, entonces uno empieza, si uno la quiere cambiar, me fascinan las frases sanadoras dentro de las constelaciones, pidiendo permiso. Te pido permiso, abuela, para hacerlo diferente. También me fascina cuando, y aunque eso uno lo dice, no significa esperar un sí o no, es más bien uno lo dice como de manera de honor. Y también me fascina, bendíceme cuando haga las cosas diferentes. Porque ya estás, ahí es una afirmación de que lo estás haciendo diferente. Bendíceme cuando haga las cosas diferentes. Y físicamente, en constelaciones o en ejercicio, yo le digo a la gente, luego que haga todo eso, primero usualmente es honrar al ancestro con un gesto de honra, dependiendo que te resuene a ti. Luego entonces dar las gracias por ser el ancestro y tú eres la grande o el grande y soy pequeño. Bendíceme cuando haga las cosas diferentes. Y luego te tornas de espalda y como caminas hacia la vida, como que esa acción de estás haciendo las cosas diferentes. Puede ser que ese ancestro, que se sienta como ese rechazo, pero entonces ahí va que me fascina esa idea de entre la espada y la pared. Y si estás en un momento entre la espada y la pared, como dice el doctor Gabor Maté, escógete a ti. Escoge ser leal a ti. Porque ser leal a ti te va a traer más felicidad que siendo una máscara hacia el mundo de lo que tú esperas que las demás personas necesitan de ti. Y vas a tener quizás un periodo de que personas te rechacen, si es una familia que quieras cambiar un hábito. O sea, me viene a la mente, por ejemplo, una familia alcohólica y ya no quieres participar, encontrarte a tomar alcohol y empiezas y dices, bueno, pues déjame ir unos 10, 15 minutos, pero en esos 10, 15 minutos las fiestas están encima de ti, ay, que ya tú no tomas, que te crees esto, y hasta que un día dices, ¿sabes qué? Que no voy a ir porque ¿para qué? Me está haciendo más daño. Y la familia entonces luego te envía texto, mira, que ya tú te crees tal, lo que sea. Va a haber personas que te van a rechazar. Y por eso es importante esa conexión con tu verdad, con tu comunidad, con las personas que sí están ahí. Y si no hay nadie físicamente, conectar con algo más grande, con la madre naturaleza, con figuras espirituales, si crees en ángeles, en lo que sea que te ayude a cargarte en ese proceso, porque aunque se van a ir algunas personas, eventualmente van a llegar las personas que están, como decimos, vibrando a la misma resonancia, que te van a poder buscar. Puedes buscar ayuda en comunidades. Si, por ejemplo, el ejemplo de alcohol, hay muchas comunidades alrededor del mundo, como Al-Anon, para familiares de personas alcohólicas. Si uno está pasando por eso, hay grupos. Y así uno poco a poco va cambiando y cambiando.
y toma tiempo, por eso es importante buscar esa ayuda en ese momento de duelo cuando personas se van. Es un tema totalmente profundo en el que tras de un trabajo personal, de ir hacia ese nuestro océano interior, nosotros sí podemos romper con esas lealtades invisibles, porque muchas veces en terapia, y a lo mejor tú puedes coincidir conmigo, las personas a las que acompañamos, siempre la pregunta es, ¿y cómo rompo con este patrón? ¿Cómo me alejo de mi familia si es mi familia? Y la gente entra en una disyuntiva de cómo poder lograr el romper con esas lealtades invisibles. Hay otro punto que tú abordas en el capítulo 4, Liliana, y es un terreno fascinante a nivel mundial, pero que también es muy necesario que pongamos ahí nuestro enfoque, el impacto del patriarcado en la herida materna. Tú en tu libro, en este libro que repito, amigos y amigas de Llévame contigo y vuelo, denominado Transforma tu herida materna, cómo sanar lo que no empezó contigo. Aquí, Lidiana, tú nos explicas que no solo heredamos traumas familiares, sino que también al estar sumergidos en una cultura que históricamente ha ido rechazando lo femenino, me gustaría que tú me ayudaras a desenredar esta madeja y que nos digas cómo ha influido el rechazo sistémico de lo femenino y que de alguna manera está determinando que las madres a su vez rechacen a sus propios hijos, que rechacen a sus hijas y más importante aún, en un mundo que al parecer ha olvidado que existe o que debería existir un equilibrio entre la energía masculina y la Mm. femenina más que chocar. Mm. Me imagino que este fue uno de los capítulos más controversiales, ¿verdad? Sí. Cuando estaba escribiendo el libro, para mí era muy importante traer la parte sistémica y me recuerdo que mi editora me decía, porque yo pensé hacer todo un capítulo del patriarcado, y ella me dijo, es un tema que todavía choca, así que vamos a integrarlo. Yo, bueno, pues está bien, yo lo integro y lo voy a tratar de hacer de la manera más sencilla. Y créeme que dentro de lo que escribí, este tema es lo que me ha llevado a lo que ahora estoy como súper apasionada, y leer los libros que leí y las investigaciones que hice para escribirlo me llevó a ese tema de soberanía de la mujer, porque soy mujer, o sea, me identifico como mujer, y para mí ha sido muy importante. Y esto del rechazo a lo femenino, a mí yo creo que la frase que más me impactó, que una vez la escuché, fue: rechazamos, y ahí no voy a recordar en qué libro específico fue que lo leí, pero rechazamos lo que da y gesta vida. Miremos un momento cómo las comunidades del oeste, o como decimos, los western, como las comunidades que vemos primermundistas y así, cómo tratan a la madre naturaleza, cómo contaminamos las aguas, cómo contaminamos las tierras, tiramos la basura ¿dónde? En la tierra. En Puerto Rico lo llamamos vertedero, no sé si también en tu país. ¿Cómo lastimamos el aire con todos estos gases? O sea, no nos importa, uno sigue. ¿Cómo construimos en todos, tumbamos todos los árboles sin pensar en el ecosistema que existe ahí? O sea, todo esto. Y eso es lo que da esta vida. ¿De dónde viene nuestra comida? Todavía la mayoría de la comida viene de la madre naturaleza, que es claro, tú le echas químico para que dure más, etcétera, etcétera. Ahí está la comida procesada. Pero el origen es un fruto, es algo de una planta, es algo de un grano, y no lo cuidamos.
Y si vivimos en un mundo que en general, y es muy diferente a los grupos, a la mayoría que yo conozca, porque tienen que haber también, eso es una diversidad, pero lo que uno sabe de los grupos originarios, de las comunidades indígenas, cómo tratan a la naturaleza, ahí empezamos a ver. Usualmente es muy diferente, están muy conectados. Pronto viene el equinoccio, estamos grabando al principio de marzo, pronto viene el equinoccio de marzo y los solsticios son días sagrados y todas las tradiciones que se hacen, acaba de pasar un eclipse lunar, todas estas cosas, las comunidades, los grupos originarios de las comunidades indígenas se conectaban con eso, hacían actividades, vivían como al ritmo de la naturaleza. No necesariamente esperaban producir o en la agricultura de un producto que no se podía en ese tiempo, si estábamos en invierno, primavera, etc. Había una resonancia, una coherencia, un respeto, un cuidado hacia la madre. Todo, si se mataba un animal, se usaban todas las partes y se hacía como, solamente se mataba lo necesario porque no había refrigerador, no había nevera, no había congelador. Eso se comía lo necesario. O sea, aquí vamos viendo, esta pregunta las hago para que uno empiece a pensar versus el mundo europeo moderno que viene aquí a las Américas. ¿Qué hizo? Destrucción, balas, fuego, y no necesariamente fuego, porque hay algunos fuegos que se hacen, que sean las comunidades para proteger también, pero era todo esto construcción, o sea, no me importa, y todo lo uso, si consigo algún mineral, lo quiero acabar, y lo quiero tener completo, y lo saco de la tierra. No cuidamos lo que da y esta vida. Y de igual manera, como decimos, as above, so below, o sea, igual que arriba, igual que abajo, de igual manera que no cuidamos y lo que da esta vida en la madre naturaleza, no cuidamos y a lo que da esta vida en este humano. ¿Qué pasa con las políticas? Cada país va a ser diferente. Claro, si estás en Europa, tienes unas políticas usualmente mucho mejor para esto. Yo en Estados Unidos vivía en California cuando tuve mis 2 hijos, y en California en general hay unas mejores políticas, pero a nivel federal no hay políticas para cuidar a esa madre. Esa madre se espera que tenga su bebé, que dé a luz y que el día siguiente casi esté trabajando. No importa que esté sangrando, si tiene que dar leche, pues darle fórmula. La separación de esos bebés. No las cuidamos, no creamos apoyos. Es claro que hacemos el diagnóstico de depresión postparto, que existe, pero a la misma vez el contexto es que se está esperando de la mujer hacer algo que no, y sin la comunidad no hay apoyo, no hay apoyo. No necesariamente viene la abuelita de la esquina, la tía, porque ya tampoco tenemos familia grande porque no se puede para poder pagar los biles y mantener un techo y dar alimento y todo eso. Entonces, esas mujeres se sienten cuando tienen un hijo que tienen que seguir la vida como si nada. Es absurdo. Si esos primeros años de vida de un infante son tan importantes, somos el único animal que necesitamos tanto tiempo, que estamos completamente a la disposición de que nos cuide, porque no nacemos caminando ni comiendo, nos tienen que dar la comida, nos tienen que limpiar, nos tienen que hacer todo. Y no se cuida. Y ahí va. Entonces, se sigue pasando de generación en generación. Y luego el impacto de una madre a una hija versus un hijo en la cultura latina, tenemos que ser honestos. Como dicen, la latinidad es muy influenciada por el patriarcado, que fue traído en parte por esta idea judio-cristiana, por la Iglesia Católica, que fue la que vino a traer esa visión de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que aunque la gente no necesariamente lo habla, a mí nunca me han hablado, yo fui criada católica, a mí nunca me hablaron que el Espíritu Santo es mujer, siempre yo lo asumí como un hombre también. Entonces está ahí, entonces desde pequeña está veo al Padre, veo como la única persona que puede dar el pan, que hace la misa. Las mujeres son las monjitas que están con su ropa, con su hábito, y el padre que sirven y que dan clases, porque estuve en un colegio de monjitas, pero that's it. O sea, no, yo no las veo en posiciones. ¿Qué pasa con una niña? Una niña crece desde el principio, ya sea que la mamá le enseñe eso, no empieza a ver la diferencia. Papá puede ser que sea igual o menos inteligente, pero si está en una posición va a ganar más que la mamá. Y usualmente en estas tradiciones, en esta cultura tradicional, la mamá hace todo en la casa. Limpia, cocina, cuida, busca a los niños o le da escuela. Si no lo lleva a la escuela, es la que le toca. Si el niño se enferma, usualmente llaman a la mamá, es lo que se espera. Y la cultura ve
eso le toca, una mala madre si no lo hace. Pero va un padre a ayudar, así como lo ven, a la escuela, está ayudando, mira qué lindo, el padre ayuda a la madre. O sea, ya como cultura vemos que hay unos compromisos que aunque no hemos firmado, ya están firmados, de lo que se espera de la mujer y el hombre. Y entonces eso es a nivel sociedad. Pero en el microcosmo del hogar, ¿quién enseña eso? La mamá. Y aquí va esa manera tradicional que mi mamá me cuenta que su mamá la crió, porque tuvo hermanos. Yo tuve hermanas, yo no, pues no pude ver la diferencia de género. Pero ella que tuvo hermanos, ella era la que tenía que doblarle la ropa, lavarle la ropa a sus hermanos, recogerle la cama a sus hermanos. Si habían cosas, tareas del hogar, ellas hacían las tareas dentro de la casa, de la cocina, la limpieza y los hermanos afuera, el patio y el trabajo así como más de afuera. Ellos no le tocaban una responsabilidad, ellos sí podían salir más temprano en edad que las niñas, porque imagínate, no puede salir. Podían tener novias, ellas no podían tener novios. La diferencia se empieza a crear en el hogar. Y ahí ya empieza a ver esa diferencia y la niña empieza a cuestionar qué pasa conmigo. Y uno empieza luego poco a poco a uno mismo rechazar el femenino, porque uno dice, yo no quiero quedarme en la casa, yo no quiero hacer eso. Y si quiero lograr posiciones altas, tengo que ser con mucha energía masculina, tóxica en cierta manera. Entonces se convierten en jefas peores que jefes, más fuertes, más rígidas, más regañonas, con más expectativas, porque están con miedo de que si no hacen eso la van a botar, la van a despedir. Entonces ahí va eso, nosotras mismas hemos rechazado, o sea, las mujeres rechazamos el femenino. Vi un post ahora con las Olimpiadas de invierno que una niña estaba haciendo el patinaje sobre hielo, diciendo, yo lo tuve que hacer en mi periodo. ¿Y qué hay? Creamos todas las cosas. Estás en periodo, ponte un tampón o ponte una copa. Sigue la vida como si nada. Y estás en perimenopausia, tienes situación de hormona, estás recién, acabas de dar a luz, sigue la vida como si nada. Y se espera eso. Y la que no lo haga, ¿qué hacemos las mujeres también? Nos criticamos la una a la otra. Porque hubo un momento que el hombre escogía y si no fuiste la escogida, podías morirte de hambre en la calle, porque no ibas a tener un hombre que te protegiera, entre comillas. Entonces aquí se crea también ese rechazo entre nosotras mismas y esa idea de nosotras ver quién es la que más en energía masculina está, la boss lady, en esa idea de la jefa y qué significa ser la jefa, todo eso. Entonces ahí va cómo volvemos a nuestra naturaleza, que somos cíclicas, las mujeres somos cíclicas. Tenemos periodos menstruales alrededor de cada 28 días, que usualmente el ciclo de la luna es 28 días. Y nuestras hormonas fluctúan durante ese ciclo. Luego pasamos por la perimenopausia y menopausia y cambia todo. No somos iguales, no podemos esperar a alguien de 50 años ser igual que alguien de 20, pero se espera que nos veamos iguales, que tengamos el mismo cuerpo, que tengamos la misma energía, o sea, aquí va. Y a eso es lo que yo denomino el rechazo a lo femenino. Y esto es algo que se trabaja a nivel de sociedad, pero también interno. Para mí, por ejemplo, mi trabajo de cómo yo trabajo mi rechazo a lo femenino, a mí me ha costado, porque yo tenía mucha energía masculina y soy una persona muy determinada y cuando me pongo algo, pero a mí sobretrabajaba fuera de como me sintiera. O sea, para mí era, si yo dije que iba a hacer esto, pues lo voy a hacer, no importa que me dé el catarro, no importa que no me sienta bien, no importa que no coma, no importa que no descanse. Por ejemplo, estos 2 días yo lo he tomado mucho más suave. Me he sentado en el sofá y peleando con el pensamiento, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Me siento cansada, soy madre de 2 hijos, empresaria, yo me merezco este descanso. Para mí la telenovela, pues yo no veo telenovela, pero sentarme a leerme un libro, a sentarme afuera a mirar, ese es mi descanso y me lo merezco. And that's okay. Mi vida no recae, mi valor no recae en lo que hago y en mi productividad y en qué tan productiva soy para la sociedad. Recae también, o sea, yo me merezco porque yo soy amor y yo me merezco darme lo que necesito. De Pero ahí el concepto que hace unos minutos también nos compartías de la necesidad de maternarnos. O sea, este es otro ejemplo muy claro de cómo las mujeres podemos romper con esos patrones partiendo de los campos mórficos, o sea, de yo misma
¿Qué estoy pensando? ¿Qué creencias estoy sosteniendo que me limitan? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que digo acerca de mí? ¿Y cómo estoy actuando que me está llevando a no tener ese autorrespeto? Y en el momento en que las mujeres empezamos a actuar con esa mirada compasiva, autocompasiva, empezamos poco a poco a romper esas cadenas o esos patrones que nos tienen totalmente atadas hasta ahora. Liliana, tú y yo somos madres de familia y escuchándote con total atención, tu colaboración, ¿cómo podemos nosotras las madres ir rompiendo bajo este contexto en el que todavía pondera esa cultura del patriarcado, del machismo? ¿Cómo podemos desde el amor, desde el respeto, la compasión, la mirada respetuosa hacia el otro, ir creando a nuestros hijos y a nuestras hijas? Mm, Es un trabajo del día a día. Ahí yo también estoy. Bueno, mis hijos ya en varios meses cumplirán 11 mi varón y 6 mi niña. Una de las cosas para mí muy importantes es modelarle. Para mí no es lo que decimos, también es cómo actuamos. Porque venimos de una cultura que le gusta decir, incluso de madres que están bajo relaciones tóxicas, no te cases con alguien así, pero porque tú estás con esa persona. O sea, es la manera que el niño piensa. O sea, ¿por qué estás entonces? O sea, no me hace sentido. Solo que observa, y también con la psicología aprendí mucho sobre eso. El niño aprende más lo que observa que lo que escucha. También lo que escucha es importante, pero observa. So, para mí es esa parte de yo modelar a ellos, que yo me cuido, que yo persigo mis sueños, persigo mis intereses, que les pongo límites, porque yo viví en un tiempo que las madres eran esa cosa idealizada y mi mamá era la mamá que fue así, que abnegada, que me daba hasta el último pedazo de su pastel. Yo no le voy a dar mi último pedazo de mi pastel si yo lo quiero. Y les digo, tú te comiste ya el tuyo, ahora este es el de mamá. Ay, pero tú eres mi mamá. Y también soy una humana y yo quiero, y esa parte de yo seguir y ser auténtica conmigo. Si algo me nace, lo hago, y si algo no me nace. Y claro, hay contexto para esto. Cuando eran pequeños, hay cosas que no me nacían y como quiera, yo sabía que lo iba a hacer porque sabía que era importante. O sea, yo no puedo decirle, no, yo no quiero lactar o darle leche porque tengo sueño, que se muera ahí de hambre. O sea, es obvio eso que estoy diciendo. Pero mientras van creciendo, poniéndole también más responsabilidades. Y ellos me ven. Yo, sin viajo, o sea, ellos han venido a algunos de los eventos de los libros y yo les hablo un poquito del libro, del tema, y también empiezo a hablarle porque mi hijo, yo tengo varón y niña, y esa parte de ser ese balance de que el niño no va a tener necesaria, o sea, no criarlo con esa idea de que va a tener más cosas porque es el varón y va a ser, porque la parte preferencial. Porque cuando las mamás crían a los varones de manera más tradicional, ¡ay, mi muñequito, mi nene, mi cosito lindo! Y la nena es, ponte a limpiar, y más fuerte hacia las niñas. No, yo trato de balancear esa parte y de hablarle, dependiendo de su edad. Ahora que mi hijo ya casi va a cumplir 11 años, está en una fase muy curiosa, hablamos. Y yo le estoy hablando de lo que pasó, lo que está pasando ahora mismo con las leyes que están tratando de poner en Estados Unidos, hacia las mujeres, o un comentario que Trump hizo hacia el equipo de hockey de las muchachas de Estados Unidos, que era como, ay, pues las tenemos que invitar. Y yo le puse el clip y yo le dije, ¿qué piensas de eso? Y él piensa que los hombres son mejores. Y yo, ¿qué piensas tú de eso? Tú tienes hermana, tienes madre. Tenemos conversaciones pequeñas a su edad para que él vaya viendo. También en mi casa, el modelaje entre pareja para mí es importante en ese sentido. Entonces, mi esposo algunas veces se le salen frases porque es que uno se le sale. Ya uno viene con esa crianza, se le salen una frase. Y yo, no, aquí no, nadie llora porque es como una niña. Las niñas son fuertes. Y cuando cosas así que incomodan, educarlo a él, educarle a mi hija, de que mamá se puede molestar, pero pueden venir a mí a expresarse y le voy a dar ese espacio. Y así poco a poco uno va cambiando esa forma de crianza, mostrarle
mucha información y es muy interesante. Los niños, si tú les hablas, ellos pueden entender, tienen esa capacidad muy bonita de ver la posición de la otra persona, pero eso comienza en el hogar también. No se puede esperar que la escuela sea lo que los eduque a nivel moral y de tomar esas decisiones. Libros, háblale de experiencia y vas mostrando de cómo se tratan a las personas. Y así un día a la vez, y cuando me tranco con algo, busco a mis amistades que son más especialistas en crianzas de niños más pequeños. Los míos son más adolescentes en adelante en mi expertise. Y así poco a poco. Y cuando cometo errores, porque voy a cometerlos, hablar con ellos, pedirles disculpas, sentarme. Algo que para mí también, ahora que me recuerdo, es muy importante con mi hija, porque ella me observa mucho. Y si estoy molesta por algo, yo estoy viendo que ella está buscando tratar de complacerme, porque tiene apenas 5 años y medio, casi 6, está en esa fase que quiere complacerme. Y yo le tengo que decir, estoy molesta por mí, no tiene que ver nada contigo y a ti no te toca hacerme sentir mejor. A ti no te toca hacerme sentir mejor. Deja que mamá se tome su tiempo. Porque claro, uno como mujer y como humano, viene el nene, toma esto, mamá, y uno se siente tan tierno, pero entonces, ¿qué siente el niño? Que le toca esa carga. Y yo, no. A ti no te toca alegrarme, a ti no te toca tratar de hacerme sentir mal. Estoy molesta porque estoy con otra cosa, no tiene que ver contigo. Y entonces esa parte de la comunicación y la comunicación. Igual con mi hijo también. Si veo eso, no te toca. Y algunas veces él me dice, pero tú eres mi mamá, tú tienes que hacer esto o aquello o tratarme mejor. Y yo no te puedo hacer feliz, nadie te puede hacer feliz, tú te tienes que hacer feliz. Si yo hago algo que está mal, tomo responsabilidad, pero tus emociones, y así de nuevo, educación y en conversaciones, así es como lo hago poco a poco. Pero es un día a la vez y es un trabajo arduo, pero muy importante, porque estamos en un momento muy crítico. Claro. Viviana, en tu libro nos hablas de una manera magistral, muy clara, precisa y que cualquier lector que tenga en sus manos tu libro puede identificar y comprender qué es el trauma. Me encantaría que a nuestros oyentes en este momento les puedas explicar cuáles son estas categorías de trauma que existen, porque de repente las personas utilizamos las palabras para referirnos a todo y a nada y las vamos cambiando en sus acepciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar si realmente nosotros tenemos un trauma de comunicación, un trauma con T mayúscula, con T minúscula? ¿Qué nos podrías platicar acerca de esto? Sí. Yo aprendí sobre el tema de trauma al punto de que la definición es difícil porque es como que trauma puede ser tantas cosas. Antes hablábamos de trauma y hablábamos un accidente de carro, una violación, no sé, te quedaste atrapado en un terremoto, algo así que uno dice, ah, sí, eso es traumático. Trauma de la manera somática y como yo lo veo y lo trabajo es cómo tu cuerpo responde ante un momento que se sintió en peligro de morir, ya sea real o subjetivo como de un rechazo de una amistad. Y si tu cuerpo se fue en una de esas reacciones fuertes de pelear, de huir, de tratar de complacer a los demás o de congelamiento o colapsar, ahí ya se crea como una memoria. Me gusta imaginármelo como la película en inglés Inside Out, no sé cómo la traduce en español, de Pixar, de los pensamientos y las emociones. Es como una capsulita de una memoria que se queda ahí, pero el cerebro como no la puede integrar y entonces está tratando de buscarla y por eso tenemos como que repetimos y vemos esos triggers, esas cosas que nos repiten, esas memorias que nos vienen, los sueños y todo. Pero ahí tenemos esas pequeñas memorias de situaciones en la vida. Y uno sigue caminando con todas nuestras pequeñas memorias y de momento, ¡pum!, te topaste con algo y te destapó una de esas memorias. Pero
reaccionaste a la persona o quisiste pelear con la persona y uno dice, contra aquí como que sobre reaccioné. Eso es otra señal de algo, aquí hay algo traumático. Cuando te sientas como fuera de ti, fuera de tu centro, sobre reaccionaste con algo. Y uno dice, pero ¿por qué yo reaccioné hacia esa persona si solamente me cruzó al frente el carro, pero le reaccioné a matar casi? Y ahí entonces uno puede ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué te trajo memoria de eso? Y ahí como mencionaste los diferentes, y abrí el libro para ver ahí más o menos, pero el trauma pequeño, o sea, esa es la manera que lo veo, pero para que puedan entenderlo más sencillo, el trauma pequeño son esos eventos que en la mayoría no se consideraría traumático, pero que el individuo sí lo hizo. Algunos ejemplos son un procedimiento médico que para la persona fue muy traumática, en ese sentido, una burla, una mordedura de un perro, terminar una relación, una caída, una mudanza. Eso pudiera considerarse ese trauma pequeño con la letra minúscula de T. También tenemos entonces el trauma grande, que esto es lo que ustedes conocen en general, un evento, un desastre natural, una violencia relacionada con la guerra, agresión sexual, etcétera, etcétera. Y luego también traigo el trauma acumulativo, que es el trauma que se refiere a lo que se acumula y que resulta de sistemas opresivos como la opresión sistémica, el racismo, el prejuicio, el patriarcado, las microagresiones que recibimos en los trabajos, la pobreza. La pobreza crea traumas. Pasar hambre es un trauma fuertesísimo y que se ve usualmente en las generaciones siguientes. Tienen dinero, acumulan comida, tienen el refrigerador lleno, no botan nada. Pican la cebollita, le queda un pesito, todo lo guardan, todo lo guardan. Miren eso pasa mucho en la cultura latina y sí, hay veces que de nuevo, era necesario, pero cuando ya no es necesario, ahí uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? O que compran las cosas en los supermercados y compran varios de lo mismo porque para que no se queden sin nada. Esa idea de para que no me quedo sin nada, explora, a lo mejor ahí hubo un trauma de pobreza, de hambre. El colonialismo y otras experiencias similares que van trayendo en sí como que se acumulan diferentes cosas y que te van afectando a nivel generacional. Y también el otro que puse, el complejo, que el complejo es múltiples traumas a través de la vida. La mayoría de las personas tenemos múltiples traumas. Lo que sí es importante mencionar es, si lo vemos como ¿y cómo lo pongo como ejemplo? Cada persona trae su carga, ¿no? Entonces ahí tú exploras cómo fue tu crianza, cómo fue tus ancestros, todo eso que hablamos. Ahí va una carga. Luego tu niñez, esos primeros 7 años que son crucial, con tu figura de apego, vínculos más importantes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela? ¿Cómo fue tu experiencia consiguiendo con pareja? Y ahí uno va viendo diferentes cosas que son como pequeñas cargas. Hay personas que tienen más, hay personas que tienen menos. Sí, hay un estudio muy interesante de una prueba que mide unos niveles en la niñez, experiencias como traumáticas, le ponen otro nombre, y hicieron una investigación en el Kaiser, que es uno de los hospitales en el oeste de Estados Unidos, y se vio una correlación, que mientras más experiencias traumáticas a edad temprana, mayor correlación con enfermedades como del corazón, diabetes, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Así que esto sí es importante. Por eso es el trauma complejo, como cuántos has pasado. Está el Quiere trauma decir, del... Liliana, que la psiquis puede olvidar, es decir, puede suceder algún acontecimiento, algún evento en nuestra infancia que nosotros lo guardamos ahí en una parte de nuestro cuerpo y que incluso en terapia muchas veces no se puede ni siquiera nombrar aquello que sucedió, pero que no comprendemos por qué el cuerpo enferma. ¿Qué Correcto. pasa ahí cuando ese trauma está ahí colocado en alguna parte de nuestro cuerpo y que no nos damos cuenta? Porque hay enfermedades que incluso los médicos dicen, no podemos hacer más nada,
hay dolores de cabeza, hay migrañas, hay tumores, hay cáncer, hay tantas enfermedades que estas pueden responder a un trauma. Correcto. Y cuando pasamos por esos momentos que nos sentimos en miedo y se desata toda los diferentes, el cortisol, la adrenalina y todo eso, tu cuerpo se paraliza, impacta el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Todo eso va a crear unas situaciones en el cuerpo y si pasamos por muchas veces por eso, crea hasta inflamación. Y la inflamación, que es una respuesta natural del cuerpo para protegerse, cuando hay inflamación de más, tampoco es saludable y está correlacionada con enfermedades de así de autoinmune. Y por eso el doctor Gabor Mate, por ejemplo, a las mujeres dice que es el shock absorber, que los puertorriqueños decimos el shock absorber, o sea, no sé cómo decir, en el carro, lo que absorbe el impacto si se pega, que es como el bonete, o sea, la parte de al frente, que las mujeres son eso de la sociedad, porque recibimos como toda la culpa y todas las cosas, y por eso él dice, las incidencias de desórdenes autoinmunes mayormente son en mujeres, lo que es la fibromialgia y todas esas cosas, que todavía hay doctores que ni lo reconocen, que no lo ven, que piensan que uno se lo está inventando, que no es verdad. Y todo, entonces eso, pensar, dependiendo la edad, dependiendo del impacto grande de lo que pasó, porque si todos vamos a pasar por cosas. Esto no es de decir, ah, wow, o sea, estoy ya roto. Todos vamos a pasar por cosas. Ser humano, vamos a pasar por trauma, por pérdidas. La cosa aquí es, ¿quién estuvo ahí? Si tú pudieses ir a alguien que se sienta seguro, un lugar seguro, que tú puedas decirle, no tengas que justificar, que simplemente te abrace y te digas, vas a estar bien, aquí estoy contigo, te acompañe en eso, la probabilidad de que eso se convierta en un trauma que te afecte grande en el futuro va a ser mucho menos. Pero si tú pasas por algo, vas donde la persona que tú esperas que te cuide, tu mamá, y tu mamá dice, no, eso no pasó, tu tío no hizo eso, no, te lo estás inventando. O, no, eso no se habla aquí. Y tú te sientes, no tengo a nadie, te tragaste eso, uf, va a salir en una relación, eventualmente cuando tengas hijos, en los miedos que ahora te toca protegerte, encorajas a tus padres eventualmente que digas contra, no me protegieron, y va a salir, porque esas cosas salen, pero sí, es como que se queda en alguna parte del cuerpo y el cuerpo no puede integrarlo. En la terapia EMDR, la que se hace movimiento bilateral y eso, en esa terapia esa es la teoría que utilizan, que es como que la memoria se disipa y el cuerpo, el cerebro quiere integrarlo para como ponerlo en su carpeta. El cerebro le gusta tener todo organizado en carpetas, o sea, hay algo que está fuera de sitio, está ahí, espérate, ¿cómo? Y pasa en sueño, en memoria, hasta que logras en esa terapia, tú logras conseguir conectar con esa memoria, integrarla, la pones en la carpeta y ya no te va a impactar igual. Claro, eso no quiere decir que ahora no diga, te recuerdes del perro que te mordió y que casi te rompe el brazo y no te dé miedo, pero no te va a impactar al punto de que ese día después no puedas trabajar, que si te miden el cortisol está por el techo, no va a pasar así, porque ya lo integraste, es algo que viviste con eso. ¿Es posible sanar un trauma? Correcto, sí. Yo siempre le digo a la gente, si estamos hablando de algo más, algo que te pasó específicamente, no podemos. Podemos hacer para que tú no tengas la reacción que te desregule, que te casi discapacite por pensar en eso. Pero es parte de tu historia, es parte de tu carga. Eso no es algo que ahora tú vas a reírte cuando lo digas, pero ya es una herida como tienes, en vez de estar sangrando, se está cicatrizando y está ahí. Y quizás te protege, no aprietas esa área, pero ya no está en crisis de que te va a dar ahí una infección. Está ahí ya cicatrizando. A eso es lo que me refiero de sanar. Y también es cómo lo interpretamos. Si yo tengo varias cicatrices en mi cuerpo, yo digo, esta soy yo, significa que he vivido.
versus otra persona tiene muchas cicatrices y dice, oh my God, mira todas mis cicatrices. So, la perspectiva mental de cómo nosotros veamos lo que nos pasó, y por eso cuando nosotros logramos asentir, eso es lo que me gusta, la filosofía de las constelaciones, cuando tú logras asentir, a estar en el presente, así fue. Estas son mis cicatrices. Ok, ¿cómo vivo con mis cicatrices? Sigo mi vida. Lidiana, genéricamente, por lo que acabas de decir, todos de alguna manera podemos ayudar a que ese trauma no se integre como un trauma en el momento en que hacemos presencia, validamos lo que la persona está viviendo, la acompañamos y eliminamos en la medida de lo posible esa soledad con la que se vive el dolor. Sí. Y es como mencionaste, usaste una palabra clave, el acompañamiento. La persona no quiere, bueno, va a haber personas que sí, pero la mayoría no quiere que le digas qué tiene que hacer. No quieres que trate de que pare de llorar. No quieres que le digas, vete aquí, vete allá, pero tú no quieres ayuda. Lo que quieres es sentirse, hay alguien ahí que me pueda acompañar. Muchas veces hasta sentarnos en silencio al lado de la persona, estar en presencia, que es difícil porque no estamos acostumbrados a estar en presencia. Eso puede ser hasta más sanador que decirle tu opinión y cómo tú resolviste algo y estos son los recursos. Quédate ahí, en especial si la persona está procesando emociones. No es, ¿qué es lo que hacemos en el trabajo terapéutico? Así es. Lidiana, todo tu libro realmente es luminoso. Y en tu libro, en las diferentes partes, amigos, en cada cierre de capítulo, Lidiana nos ofrece realmente herramientas de vida, herramientas muy prácticas, que de verdad este libro es altamente terapéutico, es un acompañante del alma para cualquier persona. Y aprovechando que tú estás aquí, me encantaría que nos compartieras al menos una herramienta que puede acompañar a las personas que hoy nos están escuchando. Y me gustaría enfocarnos a una herramienta que ayude a sanar al niño interior, a escucharlo, a encontrarlo, a darle ese bálsamo de alivio. Y para el niño Porque son interior. muchas las que vienen aquí en este libro. La verdad es que, vuelvo a repetir, este libro tiene que formar parte de su biblioteca personal. Este libro es un libro que lo debemos de tener en nuestro buró de cabecera, y cuando nos sintamos movidos después del viaje de nuestra montaña rusa, ir a leer a Lidiana y ver qué es lo que nos explica, qué es lo que nos ayuda a comprender para sanar y qué herramientas nos está ofreciendo para poder salir de esa noche oscura del alma. Gracias. Para ese niño interior, algo que yo quise traer en el libro, y es un recurso que cualquier persona puede acceder, porque está en la página de la filosofía de la no violencia, y es empezar a conectar con ese niño interior. Y cuando traigo eso, y aquí tratando de buscar la parte específica, es lo de ver, espérate, acá estoy, aquí, en capítulo 6, esas necesidades, para poder identificar cuáles son la página es Sanando, el capítulo 6, amigos, es sanando la herida materna. Exactamente. La página 190, ¿verdad? sí, 191, identifica las heridas, esa sección. Esa parte, porque cuando hablamos de niño interior es, ajá, ¿y qué pasó con ese niño interior? Entonces ahí te traigo un visual con una tabla con diferentes necesidades, el inventario de necesidades que sale de la filosofía de la no violencia, de la comunicación no violenta,
y empezar a ver qué necesidades ese niño, esa niña interior necesitó que no fueron satisfechas. Y quizás antes de eso puedes conectar, imaginarte que tienes 5 años en tu casa y vas viendo de las necesidades de conexión. ¿Cuáles de aquí sentiste que no fueron satisfechas? Las de bienestar físico, las de cercanía, las de celebración, autonomía, integridad, sentido, paz y extra que puedas poner. Y luego que identifique esas necesidades. Entonces ahí se trabaja y también te tengo varias preguntas de cómo ir yendo ahí para explorar esa parte. Luego entonces, si estás trabajando con ese niño de 5 años, es cómo tú le puedes hablar a ese niño de 5 años que no recibe esas necesidades. A través de la escritura, te imaginas que lo tienes de frente, le empiezas a hablar. Pero recuerda, y por eso también traigo en el libro, las fases, porque para mí esto era importante, yo me formé como psicóloga de niños y adolescentes, y te voy a decir exactamente la página, es la página Es un 208. libro muy completo, Lidiana. Es un Tengo, libro completísimo porque tengo como la no guía completa. solamente nos das herramientas de la terapia escrita, también de la visualización, de la meditación. Es un gran trabajo que si nosotros, la verdad, y una disculpa para nuestros colegas, que si la persona que toma este libro y te toma también de la mano, híjola, tiene una gran salud mental, emocional, holística, porque nos ofreces bastantes herramientas, mucho trabajo, Lidiana. Es mucho. Sí, mira, la página 208, porque luego que identifiques esa necesidad y te imagines que le estás escribiendo una carta a ese niño interior, que lo hagas basado en la etapa en que ese niño está. Porque un niño de 5 años no puedes a darle la cantaleta y explicarle cosas que sean abstractas, porque no va a entender. ¿Cómo tú le demuestras? Vamos a poner de ejemplo que una necesidad sea de que no se siente aceptado. Tú no puedes decirle, es que tu mamá pasó por esto y no te puede aceptar. Tiene 5 años. Es decirle, yo te acepto, tal y como eres. Ya. Y Y nos luego, enseñas aquí a trabajar nuestras virtudes, Lidiana? Porque sí. basándome en esta tabla que está en la página 208, precisamente, pues claramente señalas cuáles son esas edades en las que todos en algún momento estuvimos o nuestros hijos, y finalmente nos llevas a esa virtud que ese pequeñito, que esa persona nos lleva a nosotros a pulir, porque por ejemplo está la virtud de la esperanza, de la fidelidad, del amor. De verdad es un libro que, como te lo dije al principio de esta entrevista, me ha acompañado en varias ocasiones en mis viajes. Son algunas cosas que me gusta realizar. Una de ellas es viajar y la segunda siempre es ir acompañada de un buen libro. Y tu libro, Lidiana, me ha acompañado en varios viajes en los últimos meses y me ha hecho a mí también regresar a hacer mi trabajo interior, pero de una manera más consciente. Y créeme que me ha hecho sentir también muy orgullosa de mí, muy alegre, muy feliz de ver todos los avances que he tenido a lo largo de la vida cuando empecé mi propio proceso de sanación antes de convertirme en tanatóloga o en terapeuta. La verdad es que muchas felicidades porque es una obra maestra. No por nada, ahí en la librería donde yo lo compré, en la librería Gandhi, en el aeropuerto de la Ciudad de México, te repito, la semana pasada que regresaba de El Salvador, ahí me lo encontré en el stock y decía uno de los libros más recomendables. Lidiana, es momento de terminar esta entrevista. Espero que no sea la primera vez que tú estás en Llévame Contigo y Vuela. Sé que estás ya también cocinando un nuevo libro y ojalá que también tengamos el privilegio, el honor de que también nos narres de una manera general el contenido de tu nuevo libro. Por lo tanto, amigos, repito, este libro lo pueden encontrar en cualquier librería, en librerías online también, y llevarlo consigo en todo momento.
me gustaría que les dijeras a nuestros amigos mundiales cómo pueden contactarte, a través de qué redes sociales, algún taller, alguna conferencia, cómo pueden tener un contacto más cercano con Lidiana. Muchas gracias de nuevo. Mira, para contacto lo más fácil es mi correo electrónico, que es team, como de equipo en inglés, TEAM, @lidianagarcia.com. Ahí va mi asistente, espectacular. La otra manera es mis redes sociales, la de español es @soylidianagarcia, Lidiana con Y, como viene de Lidia, de mi abuela, y Diana, de mi mamá. Y estoy coordinando diferentes actividades. Estoy considerando si para abril, antes del mes de las madres, hacer como un club de lectura del libro, porque el mes de las madres pues es como perfecto para esto, que es mayo. Pero en el momento estoy coordinando algunas cositas, y también la mejor manera para estar pendiente de eso, a través de mi website, lidianagarcia.com. Ahí pueden meterse a mi newsletter y entonces ahí van a recibir las noticias de los próximos eventos. Quiero hacer un tour, primero aquí por Estados Unidos local, y eventualmente también poder ir más internacional, y estoy abierta a colaboraciones, a podcasts, a conferencias. Así que, pero eso viene porque es parte. Y un la que te voy a decir del libro 2, está escrito. A ver. Está escrito en las conclusiones, ahí está escrito. Cuando ¿Qué? digo Pero qué mujer, qué bárbara, qué bárbara. Bien dicen que una vez que te has atrevido a escribir tu primer libro, los demás vienen como pan caliente, como decimos en México. Sí, vamos a ver, ahí está escrito, ahí lo estuve rechazando y diciendo, no, eso no me toca. A mis maestros, y es como, yo quiero escribir de esto, y es primero ábrete. Y yo, ok, ya me llegó la idea del primer capítulo, el segundo, simplemente tengo que sentarme a escribir, pero ahí prontico. Pues vamos a recurrir a tu esposo, a todo tu equipo, para que sigan cuidando de tus hijos con ese amor y con ese maternaje también que les han ofrecido en esos momentos en que Lidiana ha tenido que resguardarse para poder brindar al mundo esta gran obra maestra. Lidiana, nos quedamos con un gran sabor de boca de este encuentro que hemos tenido de manera virtual contigo. Agradecerte de nueva cuenta tu disposición, tu humildad para inmediatamente decir, sí, Carla, estoy con ustedes en Llévame Contigo y Vuela. De verdad, muchísimas gracias. Estoy segura que quienes el día de hoy nos han escuchado en cualquier rincón del mundo, ya hemos sembrado una semilla de bendición para ayudarlos a transformar su vida. Vayan, compren este libro. Repito, es un libro que ya de entrada se quedó en mi biblioteca personal y que seguramente también estará en la biblioteca de todas las personas que también acompaño de manera terapéutica, porque es una gran herramienta de vida. Te agradezco de todo corazón, amigos y amigas de Llévame Contigo y Vuela. Recuerden, soy Carla Zulema Ríos, su coach de vida. Esto fue Llévame Contigo y Vuela. Si hoy lograste mirar tu pasado con una mayor compasión, créeme, ya estás volando más alto. Nos escuchamos en el próximo episodio, y mientras tanto, sigue volando alto, sigue volando libre. El vuelo de hoy aterriza aquí, pero la transformación apenas comienza. Gracias por permitirnos ser parte de tu equipaje en este recorrido. Recuerda que en esta edición especial de 100 y más, cada kilómetro recorrido ha valido la pena solo porque lo que hemos caminado lo hemos hecho a tu lado. Si esta historia ha encendido una chispa en ti, no la guardes, comparte el vuelo. Síguenos en todas las redes sociales como Llévame Contigo y Vuela. Nos escuchamos en la próxima estación con más profundidad y el mismo propósito de siempre. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida, y esto es una producción de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Sigue adelante, sigue creyendo y nunca, nunca dejes de volar. Hasta el próximo encuentro.